Bueno, que estaba yo, me han pillado ya de charla con nuestro siguiente invitado, con Santiago Rosero. Hola, Santiago, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, viene a presentar Un fotógrafo ciego y otras crónicas de París. Va a estar presentándolo esta misma tarde, este libro en la Casa de la Imagen. Y estábamos charlando, él viene de Ecuador, le pillé estos días de un viaje por Europa, ¿no? Y estábamos hablando y charlando un poco de cómo estaba Ecuador, ¿no? De cómo se encuentra el país. En una situación complicada, como el resto de América Latina y gran parte del mundo, diría yo. Situación política, económica, de seguridad. Es un momento quizás el más álgido de la historia, sobre todo en el tema de seguridad. Hace 2 o 3 años las cosas se complicaron mucho por cuestiones de la presencia de grupos del narcotráfico que están ahí disputándose las plazas, de trabajo, de gestión, de exportación y todo eso, y eso ha generado una seguridad interna grave, y es con lo que convivimos, ¿no? Pero bueno, también hay unas cosas lindas de ese país para vivir. Un país bien bonito, desde luego. Bueno, vamos a hablar de lo que te ha traído hasta aquí, que decías, el libro me ha traído aquí, Un fotógrafo ciego, realmente está editado por una editorial logroñesa. Sí. Es una nueva edición de este libro mío que salió ya en 2018. Originalmente es un libro que reúne unos textos que escribí mientras yo vivía en París, que viví desde el 2010 al 2017, y por cosas de la vida vino a dar a manos de la gente de la editorial acá y les interesó hacer una nueva edición que es esta, y ahora venimos a presentarla. Coincidió con este viaje y la presentación es justamente esta noche. Pepitas de Calabaza, que edita este libro, sí. En este caso de Un fotógrafo ciego y otras crónicas de París. ¿Qué te llevó a relatar? ¿Qué traen esas crónicas dentro de este libro? Yo ahora lo veo como una cartografía de la ciudad donde yo viví, de mi acercamiento a la ciudad, de cómo me vinculé con la ciudad, cómo me relacioné a través de diversos intereses temáticos. Entonces es una colección de historias que van del arte a la política, pasando por el deporte, la gastronomía, la fotografía, diversos temas que a mí me han interesado y que me llevaron a descubrir algunas historias que las fui desarrollando a lo largo de los 7 años que viví ahí, y esta es una colección de estas historias, que lleva por título una de las crónicas que está dentro del libro, que es la historia de un fotógrafo ciego, que es el fotógrafo ciego más famoso del mundo, que se llama Evgen Bavkar. Suena medio contradictorio esto de fotógrafo ciego, pero hay toda una tendencia dentro de la fotografía que es realizada por personas ciegas, y él es como la figura más emblemática y más importante en términos artísticos y teóricos, porque ha desarrollado todo una corriente de pensamiento y de trabajo alrededor de eso. ¿Le conociste? Sí, claro. Le conocí y entablé una relación amplia que fue la que me llevó a construir esta historia a lo largo de varios meses. Deduzco que casi llevaría a escribir un libro entero sobre él, ¿no? Intenté hacer esto. Después de haber escrito esta historia, mi idea fue alargar la historia y hacer todo un libro sobre él. Pasaron cosas en el medio que no permitieron que eso ocurriera. Entre esas, un pequeño enojo de parte de él conmigo, que vale como anécdota, porque yo empecé a entrevistar mucha gente vinculada con él para entender los distintos aspectos de su vida, que es como se construye un perfil, ¿no? Y una vez le contacté a la persona que le lleva el archivo, las imágenes que él toma. Como él no puede verlas después de hacer las fotografías, por internet las pasa a una persona que estaba, si no me equivoco, en Bélgica, y esa persona, como sabe qué es lo que él quiere como trabajo, va haciendo una preselección de imágenes. Entonces a mí me interesaba entrevistarle a esta persona para saber esa parte del proceso de su trabajo. Y yo no le anticipé a él que quería entrevistarle a esta persona. Un poco ya por cuestiones de la confianza que teníamos, que ya íbamos meses de trabajar juntos, entonces no le avisé. Esta persona le avisó a él que yo le había contactado para entrevistarle, y él me llamó enojadísimo desde Eslovenia, porque él es de eslovaco y vive entre Eslovenia y París. Me acuerdo que una vez me llamó
y me reclamó y me dijo que la confianza se había terminado porque yo hice eso. Ese rato yo lo sentí, ¿no? Y le di la razón. Después me pareció un poquito exagerado, pero hay que entenderle a él el tipo de persona que es. Y eso llevó a que yo desistiera del avance de ampliar la historia sobre él. Después nos hicimos de buenos y todo bien, pero eso fue lo que pasó. Eso desencadenó en que no haya un libro, solo como decimos, un capítulo, una de esas crónicas. ¿Qué otras crónicas destacarías? Porque engloba ese libro los 7 años que permaneciste en París. Sí. Mi otro oficio es el de cocinero. Entonces, hay algunos textos que tienen que ver con el mundo de la gastronomía y uno que se destaca, quizás, bueno, hay dos. El uno es un perfil de un panadero francés famoso, parisino, que me permitió también indagar en no solo en la historia de él, sino en la cultura del pan en Occidente, en el mundo occidental. Entonces, hago un recorrido histórico sobre la importancia del pan y eso llevó a que yo mismo me convirtiera después en un panadero, o sea, en aprendiz de panadero, como me llamo yo. Eso es lo interesante de algunas historias de este libro, que habiendo partido desde el interés de la escritura, me llevaron a hacerles parte de mi vida también. Y hay otra que se llama Comer de la basura, que es la historia de un proyecto sociogastronómico que aprovecha la comida que va a ser botada a la basura, pero que está en condiciones óptimas para ser consumida, sino que por pequeñas fallas estéticas es desechada, que es la razón por la cual se desecha la tercera parte de la comida que se consume, que se produce en el mundo. Hay la historia de este lugar. Y yo, gracias a esa historia, me compenetré y me comprometí con ese tema, con el antidesperdicio de comida. Y cuando volví a Ecuador, creé un proyecto basado en esa experiencia, que se trata de eso, de aprovechar la comida que va a ser botada a la basura para alimentar a gente que está en necesidad de comer, que me parece como que una secuencia básica, ¿no? Así que dieron mucho de sí estos 7 años en París. Sí, me dejaron... No solo trajeron este libro, sino, oye, nuevas dedicaciones profesionales y retos también. Sí, fue una época que me aportó muchísimo conocimiento y muchas experiencias que siguen siendo parte de mi vida. Esta tarde presentas el libro a las 8 de la tarde, si no me equivoco, en la Casa de la Imagen. Sí, así es. Voy a presentarlo ahí acompañado de 2 personas que trabajan en el mundo de la fotografía y de la visualidad, así que creo que va a ser una linda conversación. Bueno, pues a aquel que quiera acudir y conocer un poquito más la historia que hay detrás de Un fotógrafo ciego y otras crónicas de París, Santiago Rosero va a estar allí en la Casa de la Imagen para charlar con los lectores. Decías, una nueva edición de este libro, ¿trae nuevas propuestas respecto a la anterior edición? No, más bien le quitamos un texto que era quizás muy francés para el público español, para esta nueva edición, que tenía que ver con una cuestión política y de intimidades amorosas muy, muy francesa, que en su momento tenía interés, pero que en esta edición decidimos quitarla, así que está un poquito aligerado, pero a la vez está como con los textos revisados, mejorados, hechos algunos ajustes, que es lo que se hace con las nuevas ediciones, ¿no? Así que está como recargada. Bueno, pues ahí están las crónicas que este ecuatoriano que llegó a París ¿llegabas para vivir 7 años o era una estancia menor? ¿Qué idea tenías cuando llegaste a París? Fui por cuestiones personales y no sabía cuánto tiempo me iba a quedar. Me terminé quedando 7 años, que fueron los años que el camino me dejó. Nunca establecí un periodo fijo, pero eso fue y esto es parte de ese recorrido, ¿no? Hay otras constancias, digamos, porque yo también trabajo la fotografía, entonces hay algunos trabajos fotográficos que he hecho, pero digamos que en cuanto a texto, este es como una muestra de esa vivencia. Bueno, pues voy a estar presentándolo a las 8 de la tarde en la Casa de la Imagen. ¿Vas a conocer La Rioja? ¿Conocías ya? No, La Rioja no conocía, conocía bastante España, pero llegué ayer apenas en una carrera un poco loca desde Italia. He estado unas horas aquí y voy a estar unos días más y después voy a combinar con el País Vasco, así que va a ser una estancia bonita, y como parte de mi vida es la
la comida y la alimentación la voy a aprovechar bastante en esta zona que está muy dedicada a eso, ¿no? Somos una muy buena zona gastronómica, Ajá. desde luego. Santiago Rosero, gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Vamos a hacer una pequeñísima pausa y estamos de vuelta enseguida aquí en 7 Magazine Verano. Hasta ahora.